Bueno, vamos a desarrollar ahora la teoría relacionada con los subespacios vectoriales, ¿sí? Y para eso vamos a enunciar cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para que un subconjunto H sea un subespacio de B, ¿sí? Yo lo que estoy tomando es que este conjunto B, ¿sí? Es un espacio vectorial, ¿no? Con la operación suma, los escalares reales y el producto. Y dentro de ese espacio vectorial yo tengo un subconjunto H. Este subconjunto H va a ser, podrá ser, otro espacio vectorial, ¿sí? Y si es otro espacio vectorial, o sea, en este conjunto, o sea, esta cuaterna, cumple los 10 axiomas, si eso sucede, decimos que esto es un subespacio vectorial ¿de dónde? De B. O sea, es un subespacio vectorial, es un subespacio vectorial del espacio vectorial grande, ¿no? Entonces, si H es un subespacio vectorial de B, significa que acá se cumplen los 10 axiomas. Lo que se puede mostrar es que hay condiciones necesarias y suficientes que simplemente con verificarlas yo puedo demostrar que si se cumplen esas condiciones va a heredar todos los axiomas, o sea, se van a cumplir todos los axiomas de los espacios vectoriales en este subconjunto. ¿Sí? Se verificó esto que está enunciado ahí. ¿Cuáles son esas condiciones que están enunciadas? Bueno, esas condiciones se llaman condiciones necesarias y suficientes para que H sea un subespacio vectorial de B. ¿Cuáles son esas condiciones? Primero, que H sea un subconjunto de B, o sea, que H esté incluido en B, que H esté adentro de B. ¿Ok? La segunda es que H tenga elementos, ¿sí? Que H tenga elementos, o sea distinto del conjunto vacío. La tercera tiene que ver con la ley de composición interna, planteada donde dentro del conjunto H. ¿Qué significa? Que debería estar tomando dos vectores, el X y el Y, que estén adentro del H, y al hacer la suma debería mostrar que la suma cae dentro de H. Y lo mismo con la ley de composición externa. Debería tomar un vector que está en H, ¿sí? Y un escalar cualquiera y mostrar que si hago la cuenta escalar por vector, eso también cae dentro de H. Si se satisfacen o si puedo verificar estas condiciones, puedo asegurar que H es un subespacio vectorial de B, de otro espacio vectorial. Entonces acá hay un ejemplo. Si nosotros nos ponemos a pensar en esto que nos piden acá, nos dicen, bueno, decime esta cuaterna que está relacionada al conjunto H, es un subespacio vectorial de R2, ¿sí? Suma reales producto. Yo ya sé que esto es un espacio vectorial, o sea que esto cumple los 10 axiomas. Ahora tengo que ver si la cuaterna con un H, que es este H que está acá, ¿sí? Verifica las condiciones necesarias y suficientes para determinar que esto es un subespacio de R2. Es un subespacio de R2. Bueno, ¿qué característica tiene H? H tiene la característica es que la X y la Y son iguales. Si yo dibujo quién es el espacio vectorial es R2. ¿Cómo represento R2? A R2 lo represento en el plano, ¿no es cierto? En el plano coordenado. Esto sería R2. Todo esto sería R2. Todo esto sería R2. Todo esto es R2. ¿Y quién es H? H es I igual X. I igual X, yo ya sé que eso representa la recta esta que es bisectriz del primero y del tercer cuadrante. Esto es I igual X. ¿Sí? O sea que esto vendría a ser lo que yo llamé H. Todos los puntitos, todos los vectores, ¿sí? Que puedo localizar estos puntos que estoy marcando acá, serían vectores que estarían dentro de H. Y esto es lo que yo llamo B, ¿no? El conjunto más grande. Entonces, si voy pensando en las condiciones necesarias y suficientes, ¿qué podemos decir? H está incluido en B, y sí, H está incluido en B, porque es una recta, y esa recta está incluida en R2, o sea que esta propiedad se está cumpliendo, esta condición se está cumpliendo. H, ¿es distinta de vacío? Sí, es distinta de vacío. Cuando vamos a probar o cuando vamos a mostrar que el conjunto, el subconjunto, tiene elementos, o sea que es distinto del vacío, es conveniente hacerlo
mostrando que está el elemento nulo, ¿de quién? Del espacio vectorial. ¿Por qué? Porque si el elemento nulo no llega a estar, eso a mí me garantiza que si bien por ahí el conjunto tiene elementos, pero al no tener el nulo, eso es una condición ya suficiente para decir que el subconjunto no va a ser un subespacio. O sea, en este caso puntual, si yo quiero mostrar que H es distinto del conjunto vacío, me pregunto, ¿cuál es el nulo del conjunto rojo? Y el nulo del conjunto rojo es el 0, 0. Y me pregunto, ¿esto pertenece a H? Y sí, pertenece a H, porque ¿qué cosas tiene H adentro? Y tiene vectores donde la primera y la segunda componente son iguales. Y esto sucede, ¿sí? Acá sucede que la primera es igual a la segunda. Entonces, lo que puedo afirmar es que el nulo del conjunto rojo pertenece a H. Y esto también, ¿qué me dice? Esto me dice que H es distinto de vacío, porque al menos tiene el nulo. Entonces, si yo llego a la conclusión de que el nulo del conjunto grande no está en H, ya directamente eso me alcanza para decir que este pedacito no va a ser un subespacio, porque no contiene el nulo. ¿Está bien? Entonces, siempre pruebo con el nulo esta cuestión de que si el subconjunto tiene o no elementos. Vamos a la tercera, la ley de composición interna. Dice que si yo tomo dos vectores que están en H, o sea, dos vectores que serían colineales, ¿no? Un vector y otro vector, o sea, que están en esa recta azul, lo que debería pasar es que al sumarlos también caigan en H. O sea, que al sumarlos también caigan en la recta azul. Y eso es cierto, pasa. Porque si tengo dos vectores que son colineales, al sumarlos van a estar en la misma dirección, o sea, van a estar en la dirección de la recta azul. O sea que eso también se va a cumplir. Y la última, la ley de composición externa, dice que si yo tomo un vector X, ¿sí?, y lo multiplico por un escalar cualquiera, la cuenta tiene que caer en el conjunto H. Si yo tomo un vector cualquiera de acá, un vector cualquiera, vamos a poner este vector, y lo multiplico por un escalar, ¿se acuerdan que los escalares agrandaban, achicaban los vectores o daba vuelta el sentido, pero nunca los sacaban de dirección? Entonces, ¿eso qué significa? Que cualquier vector que esté en H, al multiplicarlo por un escalar, también va a caer en H. O sea que esto también se va a estar cumpliendo. Quiere decir que esta recta, ¿sí?, o esta cuaterna con este H, va a ser, ¿sí?, un subespacio H, va a ser un subespacio vectorial de ¿quién? De R2. Esto lo comentamos de una manera gráfica, ¿sí? Tenemos alternativas de mostrar esto mismo de manera analítica. ¿Cómo sería trabajar este ejercicio de manera analítica? Esto, bueno, ya lo trabajamos de manera analítica. Vamos a referirnos a la condición 1, 3 y 4. La condición 1, ¿qué digo? Digo que H está incluido en B. H está incluido en B. ¿Por qué? Por la definición de H. ¿Por qué dice de H? Que tiene elementos que ¿dónde están? En R2. Y R2 es el B. Entonces esto pasa, vamos a poner H está incluido en R2, por definición, ¿de quién? Del conjunto H. El conjunto H está formado por elementos que están en R2. La 2 ya la mostramos, que es distinto de vacío. Vamos a la 3. Para la 3, ¿qué necesito? Necesito tomar dos vectores que están en H. ¿Y qué característica tienen los elementos que están en H? Que la primera y la segunda componente son iguales. Entonces, debería estar tomando un elemento que está en H. Si el elemento está en H, va a tener la forma, por ejemplo, XX. Las dos componentes van a ser iguales, ¿sí? Y a eso le tendría que sumar otro elemento que está en H, o sea que, por ejemplo, el II, también con componentes iguales. Y si hago la suma de esto, también tendría que caer en H. Si yo hago la suma de esto, ¿qué me da? Esto me da X más Y, punto y coma, X más Y. ¿Y qué pasa con las componentes? Las componentes del resultado, esto y esto son exactamente iguales, la primera y la segunda componente. Y eso es lo que le sucede a los elementos que están en H. Entonces, ¿qué digo? Entonces lo que digo es que se va a cumplir la ley de composición externa,
al sumar dos elementos que están en H, el resultado es otro elemento que está en H. Vamos a la otra. Necesito hacer la cuenta alfa por ¿quién? Por un X. Un X que esté ¿dónde? En H. Si el X está en H, otra vez las componentes son iguales. O sea que sería un X que multiplica, perdón, un alfa que multiplica a un vector de la forma XX. Entonces, ¿esto qué me va a dar? Me va a dar como resultado alfa X, alfa X. Entonces, ahora analizo este resultado. ¿Este resultado tiene las componentes iguales? Sí, tiene las componentes iguales. Entonces, si tiene las componentes iguales, está en H. Estas dos componentes son iguales. Esta componente es igual a esta. Entonces, ¿qué digo? Digo que esto cumplió la ley de composición externa. Acá me equivoqué, chicos. Acá es la ley de composición interna. Bueno, ahí mostré entonces analíticamente el cumplimiento de las 4 condiciones necesarias y suficientes para afirmar entonces que, lo que afirmamos antes, que H es un subespacio vectorial de R2. ¿Sí? Por ejemplo, H, ahora me preguntan si es un subespacio vectorial de P sub 3. ¿Sí? Recuerden P sub 3, ya lo habíamos hablado, era un conjunto donde estaban todos los polinomios de grado menor o igual a 3, inclusive el polinomio nulo. Bien. Y dentro de este conjunto va a estar H. ¿Sí? H, fíjense que está definido con un polinomio de grado 3. ¿Y qué característica tiene H? Y fíjense que estos son los 3 coeficientes y lo que me están diciendo que este coeficiente, el cuadrático y el lineal, son iguales. Y el cúbico es cualquier real. Entonces yo podría estar escribiendo que si hay un polinomio P de X que pertenece a H, entonces ese polinomio P de X, lo llamo polinomio P de X vector, va a ser igual a ¿qué forma? Bueno, un escalar cualquiera, ¿sí? Más una 2, coeficiente de x cuadrado, y si este es A2, este también va a tener que ser A2, ¿sí? Por esta condición que indicamos ahí, más 1. Quiere decir que, por ejemplo, para representar, acá tendríamos, no sé, el polinomio, no sé, 7x cubo menos x cuadrado más x más 3, por ejemplo. Y dentro de h tendríamos todos los polinomios, acá tendríamos todos los polinomios que tienen esta forma. Por ejemplo, acá podría estar el 7x cubo, vamos a escribirlo acá afuera. Vamos a escribirlo acá afuera. Acá podría estar el 7x cubo más 2x cuadrado más 2x más 1. Fíjense que este número puede ser cualquiera, pero si este es 2, este es 2. O si este es 9, este es 9. Quiere decir que acá va a haber infinitos polinomios y acá afuera también va a haber infinitos polinomios, todos los que no cumplan esta condición que les enuncié ahí. Si yo quiero saber si esto es un subespacio, entonces del espacio vectorial, tengo que empezar por las condiciones. Bueno, la primera, entonces me preguntan si H está incluido en P sub 3. Y sí, eso lo puedo afirmar porque H está dado como un polinomio de grado 3. Si, por ejemplo, la definición de H tendría que ver con polinomio de grado 4, ¿sí? Entonces directamente no estaría en H. No estaría en P sub 3, perdón. Sí, sería de grado 4. Pero por la definición de H decimos que H está incluido en P sub 3. Por definición, entonces, por definición de H. Siempre está bueno que nosotros podamos justificar lo que decimos con algo, ¿no? La segunda condición, tengo que ver que H sea distinto de vacío. Como les dije antes, está bueno poder probar que el nulo del espacio vectorial está dentro de H, está dentro del subconjunto. Eso me asegura que puedo seguir chequeando las otras condiciones y también me está asegurando que el conjunto tiene elementos. Entonces me pregunto, ¿quién es el nulo de P sub 3? Bueno, el nulo de P sub 3 va a ser 0x cubo, 0x cuadrado, 0x y 0. Este va a ser el nulo, este es el nulo de quién? Del espacio P sub 3. Ahora la pregunta, este
este polinomio, que es el nulo de P sub 3, ¿está acá dentro? ¿Qué característica tendría que tener este polinomio para que esté dentro de H? Y bueno, lo que les conté es que esta componente y esta sean iguales y la última tiene que ser un 1. Esta componente es igual a esta, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? La última componente no es 1, es 0. ¿Sí? Esta componente es distinta de 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por esto mismo, lo que puedo decir es que el nulo, se puede escribir así el nulo, y acá abajo escribimos P sub 3. Esto implica que es el nulo el espacio P sub 3. No pertenece a H. Entonces, lo que puedo decir directamente es que H no es un subespacio vectorial de P sub 3. ¿Sí? Por esta cuestión de que no contiene el nulo del espacio grande. A ver, seguramente H tiene elementos adentro, pero al no cumplir esta condición, ¿sí? Ya esto me habilita a mí a decir que H no es un subespacio. Ahora, que la cumpla no me dice nada, tengo que seguir con las demás. ¿Está bien? Tengo que verificar qué pasa con las demás. En este caso, directamente decimos que H no es un subespacio de P sub 3. Ejemplos. Bueno, tengo este conjunto H, que está definido por vectores que están en R2, tales que ambas componentes son positivas. Si yo hago una representación para ver quién es H, ¿sí? Esto es Y, esto es X, me está diciendo que son los vectores con ambas componentes positivas o a lo sumo 0. Quiere decir que son vectores que estarían sobre el eje Y, porque fíjense que un vector que está sobre el eje Y, la componente en X es 0. Vectores que están sobre el eje X, los vectores que están sobre el eje X, la componente en Y es 0, con lo cual podría ir. Y todos los vectores donde la primera componente y la segunda componente son todas positivas. O sea que me va a quedar el primer cuadrante, ¿sí? Todos los vectores que están ubicados en este cuadrante. Ahora bien, vemos si esto, definido de esta manera, es un subespacio vectorial de R2. R2 es todo, yo quiero ver esta porcioncita, si H es esa porcioncita, si eso es un subespacio vectorial. La primera, bueno, H está incluido en B, sí, H está incluido en R2 por una cuestión de definición de H. H tiene cosas que están dentro de R2. La segunda, H es distinto de vacío, y sí, acá ya vemos que H tiene elementos, pero acuérdense, particularmente probamos con el vector nulo del espacio. El vector nulo del espacio es R2. Entonces el 0, 0 es un vector que está dentro de H, y sí, porque 0, 0 es X igual 0 y Y igual 0, o sea que estaría en H. Ahora bien, vamos con la ley de composición interna. Si yo tomo dos vectores cualesquiera que están en H, ¿qué va a pasar con la suma? Bueno, la suma también me va a dar en H, ¿no es cierto? Porque fíjense que por el método del paralelogramo, por ejemplo, si tomo estos dos y los sumo, ¿sí? Esto me va a estar dando siempre un vector que va a estar en el área marcada en rojo. Por ejemplo, si tomo estos dos, que también están en rojo, y los sumo, ¿sí? Los sumo, también me va a estar dando un vector que está en el sector rojo. Quiere decir que si ambas componentes son positivas y yo sumo dos vectores con ambas componentes positivas, el resultado me va a dar un vector con ambas componentes positivas. Bien, ¿qué pasa con la ley de composición externa? Y ahí vamos a tener un problema, porque si yo tomo un vector que está en H, por ejemplo, tomo este vector que está en H, ¿sí? Si yo tomo un escalar ahora, un escalar positivo, ¿qué voy a hacer? Y bueno, voy a hacer que esto no cambie de sentido. Esto no va a cambiar de sentido, con lo cual me va a seguir dando vectores que va a estar dentro del sector rojo. Pero ¿qué pasa si este vector lo multiplico por un escalar negativo? Si lo multiplico por un escalar negativo, voy a dar vuelta al sentido. Y este nuevo vector, usando un escalar negativo, no va a estar dentro de H. O sea que esta cuestión de que la cuenta escalar, cualquier escalar por vector que esté en H me queda en H, no va a ser cierto, porque va a ser cierto siempre y cuando el escalar sea positivo. Y fíjense, ponemos un ejemplo, cuarto, un ejemplo para mostrar que no se cumple la ley de composición externa.
y yo tomo el vector X de componentes 3, 4. Este X pertenece a H, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas componentes son positivas. Y si ahora tomo el escalar alfa igual a menos 2 y hago la cuenta alfa por vector X, esto sería menos 2 por el 3, 4. ¿Esto qué me daría? Y bueno, esto me daría menos 6, menos 8. Y este nuevo vector, como tiene ambas componentes negativas, y los vectores que están en H tienen ambas componentes positivas, digo que no pertenece a quién, a H. Entonces, eso a mí me garantiza, o me permite decir que H no es un subespacio vectorial de quién, de R2. Es un subconjunto nada más, pero no es un subespacio, porque falla la ley de composición externa.